Buenos días a todos los señores de la prensa acreditada en el Congreso de la República. La bancada Nuevo Perú acaba de terminar una reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, y les hemos planteado nuestros puntos que esperamos sean resueltos antes del mensaje que brinde al Congreso el próximo jueves 12. En primer lugar, esperamos nosotros que en torno a los contratos petroleros del lote 192 se desista el Poder Ejecutivo de desestimar la consulta previa. Nosotros creemos que es un derecho de las poblaciones indígenas y del Perú a que esto se respete. En segundo lugar, respecto al problema de los derechos humanos, hemos planteado de que el presidente de la República reciba y atienda las demandas de las víctimas de los hechos que hemos vivido en años pasados en el Perú y que es parte fundamental de la reconciliación nacional. Respecto al tema del indulto, hemos dicho que ese es un trámite estrictamente legal y que debería partir por una solicitud de parte para empezar a discutir la posibilidad de un indulto humanitario. En tercer lugar, hemos visto la necesidad de que se atiendan las demandas del magisterio nacional, poniendo por delante el derecho de todos los peruanos y los educandos en particular de recibir una educación de calidad. Nosotros creemos que no debe condicionarse el pago a una recuperación, sino pagarles primero, hacer un cronograma de recuperación y después se tomarán las decisiones finales. Sobre otros temas va a abundar la compañera Tania y volvemos a responder cualquier pregunta de ustedes. Sí, muy buenos días con todos y todas. Desde el Nuevo Perú, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no daremos un voto de confianza si es que no se cumple con algunos pendientes en relación a las demandas de los sindicatos, los gremios, las organizaciones sociales y los pueblos originarios. Y uno tiene que ver con el nuevo contrato que se va a otorgar por 30 años sobre el lote 192, un lote petrolero, y esto implica cumplir la ley 3357 que se aprobó el 2015, en donde mandata que sea Petroperú el que se encargue de esta explotación del recurso que tenemos como un patrimonio nacional. Y no se permita ningún mecanismo administrativo para favorecer a una empresa, en este caso Frontera Pacific, que tiene antecedentes de corrupción, que tiene muy malos manejos en otros países y más bien en este caso estén dando lugar o favoreciendo a una empresa, si no podamos nosotros también tener la transparencia de saber que esa empresa va a cumplir además con la remediación y el saneamiento a toda la contaminación ambiental que han generado por más de 70 años en ese lugar. En ese sentido, consideramos importante que el Ejecutivo tiene que dar una señal política de que va a cumplir la consulta previa hacia los pueblos originarios, un derecho constitucional, un derecho que está normado. Asimismo, el tema que tiene que ver con el proyecto de ley 1718, porque el lote 192 arrastra varios temas, esto que tiene que ver con el despojo, las tierras y territorios a los pueblos originarios. Todo eso está vinculado con esta deuda que tiene todavía el país en la titulación de las tierras de comunidades campesinas y nativas. Es decir, lote 192 tiene que garantizarse que Petroperú sea quien pueda también tener el derecho a manejar este recurso nuestro. Lo segundo tiene que ver con que podemos tener y anunciar, ojalá desde el Ejecutivo, un programa de formación y de capacitación continua a los docentes. Sin un sistema de formación a los docentes no se puede dar estas evaluaciones que tan cuestionadas han estado en nuestro país en estos últimos meses. Hay por lo menos 4 proyectos de ley de flexibilización laboral. Estas no pueden pasar al debate del Pleno sin que se hayan discutido en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Eso es posible hacerlo? Sí. Todos los antes mencionados se pueden hacer. Nosotros creemos que antes del 12 de octubre, en el que viene la Premier a solicitar el voto de confianza, esto es posible. Un cronograma detallado del gasoducto sur peruano, asegurar el financiamiento para la planta de Quepachiato. El Perú todavía no se beneficia siquiera del acceso directo al gas. Creemos que la agenda del sur está en este sentido en el pedido concreto, el financiamiento para la planta Quepachiato y que podamos tener una planta fraccionadora para el sur.
Eso es otro de los puntos que hemos detallado. Asimismo, en Las Bambas hay una situación de la que ya sabemos que desde el año pasado hemos tenido incluso pérdidas humanas. Tres comunidades que han sido declaradas emergencia cuando no ameritan, que se levante el estado de emergencia en Las Bambas, para que esto permita un diálogo horizontal, un diálogo también de confianza entre las comunidades y el Ejecutivo. PPK tiene que mirar a los ojos, hablar con las víctimas. Hay una demanda todavía pendiente en relación a las reparaciones económicas, a las reparaciones en el acceso a la justicia de las víctimas. No es posible que la discusión que está girando en torno al indulto sea ajeno, sea excluyendo, ¿no?, las voces de las víctimas. PPK tiene que escuchar a las víctimas. En ese sentido hemos alcanzado 3 cartas que han sido presentadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por los familiares víctimas de la Cantuta, de Barrios Altos, y desde el mes de julio han estado pidiendo una audiencia. Es importante que el señor Kuczynski pueda ser coherente con el compromiso en la Agenda de Derechos Humanos que él mismo ha suscrito durante la campaña. Son 6 puntos de las que hemos nosotros enfatizado en la reunión, en el diálogo con la Premier, la señora Mercedes Arauz. Lote 192, un sistema de formación, capacitación docente, el proceso de consulta previa a los pueblos originarios, un cronograma para el acceso, la viabilidad del gasoducto sur peruano, así como los proyectos de flexibilización laboral que tienen que ser revisados en el Consejo Nacional del Trabajo. Y lo primero que mencioné, que tiene que ver con el diálogo con las víctimas, la audiencia y la escucha a las víctimas. Muchísimas